introducción a los sistemas SCADA porque realmente es un tema enorme en cuanto a terminología, en cuanto a los avances que la ciencia ha traído para hoy. Y bueno, bienvenidos a todos. Como primera pregunta para todos, les agradezco me confirmen que tenemos audio correctamente y que todos me pueden escuchar de manera correcta para saber que el sistema de audio está funcionando bien. Sí, buenas tardes, don Rafael. Un gusto en saludarlo. Sí se escucha bien. Perfecto, muchísimas gracias. La segunda medida, aparte de saludarlos a todos y presentarme, mi nombre es Rafael Solano, soy ingeniero mecánico, soy especialista en ingeniería de gas. He estado involucrado desde los inicios de mi carrera en estos temas apasionantes del SCADA, del gas, del procesamiento del gas industrial y en general de esta industria del oil and gas que me apasiona tanto. Entonces les agradezco a todos por su participación y les voy a pedir un favor. Por favor, desactívenme sus micrófonos, salvo el momento en que vayan a hacer alguna pregunta o la puedan hacer vía chat, y desactiven sus cámaras con el fin de minimizar el ancho de banda requerido para la transmisión de los datos y así facilitarles la vida a aquellos que se conectan con una conexión, digamos que menos generosa, o un wifi un poquito menos rápido, y entonces a ellos también permitirles que tengan un buen sonido. A todos ustedes, muy buenas tardes, bienvenidos. Y el siguiente favor que voy a pedirles es que me confirmen cuando la pantalla ya esté funcionando y que todos puedan ver el contenido de mi pantalla. Yo voy a cargar el chat y voy a cargar todas las herramientas que vamos a necesitar para esta parte. Perfecto, ya tengo confirmación entonces de que todos me ven. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este tema que, como les digo, es un tema muy gigante, muy grande en cuanto a todo lo que significan los sistemas SCADA hoy en día. Y bueno, iniciamos con esta majestuosa foto de la sala de control de la NASA. Es uno de los íconos a nivel mundial de los avances de la ciencia y la tecnología. Y estamos tomando una fotografía de lo que corresponde a su sala de control. ¿Y por qué estamos hablando de la sala de control de la NASA? Porque resulta que la NASA es uno de los referentes a nivel mundial de lo que significan los avances tecnológicos. Y prácticamente cualquiera que quiere presumir de algún producto dice, mi producto está siendo utilizado por la NASA. Lo mismo sucede con estos avances tecnológicos que constituyen los sistemas SCADA. Vamos a hablar de este tema y vamos a mirar qué es SCADA, qué no es SCADA, y vamos a ver que no todas las salas de control espectaculares como la que tiene la NASA representan sistemas SCADA y que no todos los sistemas SCADA tienen que tener una sala de control espectacular como la de la NASA misma. Entonces, por ejemplo, los sistemas SCADA pueden ser sistemas tan pequeños como aquellos que aparecen en la fotografía de arriba tomada de la infografía de Evans Online. Evans es uno de los grandes fabricantes de consolas, puestos de trabajo para salas SCADA que cumplen con todo el rigor de ergonomía, de control de ruido, de control de formas, de ubicación de pantallas, de control de iluminación. Es uno de los líderes mundiales en la fabricación de consolas. Y ellos son un referente a nivel mundial también de lo que tiene que ver con el desarrollo de los sistemas SCADA. Y así como los sistemas SCADA pueden ser tan pequeños como SCADA para uno, como el que aparece en la foto, los sistemas SCADA pueden ser sistemas gigantescos como SCADA para 100, SCADA para 1000, SCADAs gigantescos y escalables, inclusive servicios SCADA. Y vamos a ver qué significa todo eso en el desarrollo de esta presentación. Lo primero que debemos saber es que SCADA en sí es un acrónimo, es una sigla en español, que significa Sistema, Supervisión de Control y Adquisición de Datos. Son las iniciales de esas sencillas palabras. Significa que esto es un sistema de adquisición de datos, como lo era el manómetro, como lo era el termómetro. Esa es la forma como adquiríamos los datos del proceso. Recuerden que el objetivo
del sistema y de todo lo que nosotros desarrollamos es establecer medidas de control que generen productividad, pero que aparte de generar productividad, hagan más seguro el proceso. Y un ejemplo, siempre me gusta poner ejemplos de los vehículos, porque son ejemplos que todos podemos captar de forma, digamos, intuitiva al día de hoy. Por ejemplo, cuando se lanzaron los primeros vehículos, uno de los libros, me di a la molestia de leer uno de los fragmentos con los que se reseñaban el invento de Henry Ford, que en realidad no es el invento de Henry Ford, pero sí fue uno de los grandes gestores de la masificación de los vehículos en Estados Unidos. Y una de las frases que decía el documento de la reseña que hacían del vehículo, decían: los vehículos de combustión interna alcanzarán velocidades muy altas, superando, se espera, las velocidades del caballo. Imagínense entonces que estaban hablando en aquel entonces que los vehículos podrían llegar a correr tanto como 40 kilómetros por hora. Y eso lo veían allá como un tema muy, muy alto. Imagínense esa cúspide de la tecnología cuando un vehículo de combustión interna alcance al caballo. Hoy por hoy sabemos que andar en la Panamericana Sur a 40 kilómetros por hora, cualquiera de nosotros lo sentiría tedioso. Diría, por Dios, vamos muy, muy, muy lentos. ¿Por qué vamos sintiendo que estamos andando más lentos, muy lentos, si estamos andando a 40 kilómetros por hora? Pues el tema tiene que ver con la confiabilidad y la seguridad. En la medida en que es más seguro aumentar la velocidad, pues se nos hace más fácil percibir que eso es lo normal y que por debajo de esa velocidad percibimos que es demasiado lento. Lo mismo pasa con la industria del proceso, con la industria papelera, con todos los procesos industriales. Entonces, cuando el vehículo fue mejorando en sus características y su desempeño, y la instrumentación y los diagnósticos y todos los mecanismos que garantizan la confiabilidad se fueron haciendo más productivos, entonces empezamos a pensar en presiones más altas, en velocidades más altas, en caudales más altos. El sistema SCADA se ha metido en la industria para hacer, como dice el lema de los científicos de Estados Unidos, más lejos, más alto, más rápido y mejor. Y digamos que ese es como el discurso con el que se vende la ciencia día a día. Queremos hacer todo más rápido, más ágil, a mayor presión, con mayor productividad, pero también más seguro. Y en eso participan los sistemas SCADA. Entonces, ¿qué es sistema SCADA? Sistema SCADA, los sistemas SCADA en general son, y las salas de control son la punta del iceberg de un proceso que se ha desarrollado a lo largo de toda mi industria o de toda mi fábrica o de todo mi sistema. El sistema SCADA no es únicamente la sala de control y la sala de control no es únicamente las pantallas. Es decir, la parte visible de los sistemas SCADA son literalmente la punta del iceberg de toda la tecnología que se encierra. ¿Qué se encierra? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es lo que persigue? Pues lo que persigue es recolectar la información, mostrarnos la información de forma continua. No queremos que nos muestre información cada 10 minutos, que no, queremos la información de forma continua. Que si yo pregunto cuál es la presión del sistema sea la presión, y ustedes no me pueden ver, pero yo estoy haciendo aquí unas comillas en el aire que dicen ahora. Yo quiero la presión de ahora, quiero la temperatura de mi proceso de ahora, quiero los datos de la bomba, saber si la bomba está encendida o está apagada ahora. Entonces el sistema SCADA tiene un pequeño detallito distinto a cualquier otro sistema que se hubiese implementado y que se fue desarrollando de forma paralela en la industria. Es que el sistema SCADA es un sistema de adquisición de datos en tiempo real. Y esto es lo que hace la enorme diferencia. Porque cuando los sistemas tienen la información en tiempo real, es decir, en el instante en que se está produciendo el cambio en el proceso, el sistema SCADA nos lo comunica. Y entonces, al tener la información
de tiempo real, el sistema SCADA nos permite realizar, por ejemplo, reportes, gráficas, tendencias, guardar la información histórica, poder realizar cálculos en tiempo real, que son simulaciones de tiempo real, nos permite hacer predicciones. ¿Qué va a pasar con nuestro proceso dentro de unos minutos o dentro de unas horas? Porque hay sistemas SCADA con la capacidad de desarrollar predicciones, no solamente a corto plazo, sino predicciones de más largo plazo. Y a estas predicciones de largo plazo le llamamos proyecciones. Entonces, todo este ejercicio, incluyendo, por supuesto, el análisis de las desviaciones, constituyen lo que el sistema SCADA logra y hace. Pero como les decía, lo que nosotros vemos de los sistemas SCADA en realidad es la punta del iceberg de una enorme infraestructura que se ha dispersado a lo largo de toda la industria. El primer nivel de esa industria lo constituyen los instrumentos. Y por eso es importante, cuando hablábamos en algunas charlas de la instrumentación, entender cuál es el objetivo que esa instrumentación tiene a lo largo de mi sistema. Porque puede ser que mi instrumentación esté orientada al control del proceso, pero también puede ser que mi instrumentación esté orientada a la indicación local para el operador. También puede suceder que la instrumentación esté orientada no solamente al control del proceso, sino a la automatización del proceso. O puede ser que la instrumentación esté orientada al sistema SCADA. Y entonces, sabiendo que la instrumentación puede estar asociada a diferentes, digamos que subsistemas, la instrumentación tiene unos niveles de exigencia. Por ejemplo, el indicador de combustible del auto es vital. Digamos que sí, pero si el indicador del combustible del vehículo me está dando la información de hace 10 o 15 minutos cuando yo voy en carretera, virtualmente diríamos que eso no me afecta, porque 10 minutos de retraso de la información del nivel de combustible no genera una enorme diferencia en una variable que se mueve tan lento como, por ejemplo, el consumo de combustible. Otro ejemplo de una variable que se puede leer muy lentamente es, por ejemplo, imaginemos que yo tengo un láser, si eso existiera, que está midiendo la distancia de aquí al Sol. Y entonces me está midiendo de aquí al Sol hay tantos millones de kilómetros. Si esa información me la da ahora, me la da dentro de media hora o me la da dentro de un día, la verdad va a ser exactamente el mismo dato o con una variación muy pequeña, que no hace diferencia respecto a lo que yo estoy evaluando o a lo que yo esté evaluando. Porque sabemos que el ciclo completo de acercarnos y alejarnos del Sol toma cerca de un año y que tenemos un apogeo y un perigeo y que tenemos un ciclo de cada 6 meses acercándonos y alejándonos del Sol. Así que el hecho de que la lectura sea la de ayer o sea la de mañana, ¿cuántos años tiene la Tierra? Me da lo mismo si me lo dicen hoy o me lo dicen mañana. Fíjense que la información toma una relevancia distinta dependiendo el tipo de proceso. Ahora bien, si lo que yo estoy midiendo es la presión dentro de un gasoducto, me interesa saber que esa presión corresponde al valor medido lo más cercano al momento en que yo lo pregunto. Y por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que nosotros tenemos un amigo en las Malvinas y lo llamamos y le preguntamos, oye, ¿qué presión tiene el gasoducto de TGP en este momento? Él me dice, permíteme un instante, voy y miro. Cuelga el teléfono porque al área clasificada no puede ingresar con el teléfono. Va, mira el manómetro y dice 148.3 bares. Regresa caminando al teléfono, nos llama, dice 143.8 bares cuando lo leí. Nosotros le respondemos al jefe, jefe, en Malvinas hay 143.8 bares. Fíjense que la diferencia entre esa información desde el momento en que la tomaron y el ahora pudiera haber variado. Sin embargo, para efectos prácticos, el 143.8 que obtuvimos telefónicamente fue suficientemente acertado y está razonablemente dentro del tiempo real. Es decir, pudiéramos decir que esa información es de ahora, que la presión
el campo de producción, que la presión de ingreso a TGP de 143.8 es correcta. Sin embargo, si lo que queremos medir y la respuesta y la acción que vamos a tomar necesita una variable mucho más rápida, sabemos que este mecanismo que utilizamos de llamar al amigo que soltara el teléfono, que fuese al sitio, que tomara la lectura, que nos llamara de vuelta y que nos diese la información, posiblemente no sea tan adecuada para la toma de decisiones. Ahora bien, si nos dice el jefe, cuando la presión llegue a 144 bares, por favor notifícales que apaguen el compresor. Entonces nosotros tomamos el teléfono y decimos al amigo, ves y mira si ya está en 144. Él va, no, está en 143.9. Y fíjense que todo este tema le ha estado tomando tiempo. Le ha estado tomando un tiempo desarrollar toda esta estrategia de preguntas, toma de datos y control. La información y el control de los instrumentos entonces tiene que ser adecuado para eso. Si el instrumento es suficientemente rápido, yo puedo preguntarle al instrumento cada segundo, ¿qué presión tienes? ¿Qué presión tienes? ¿Qué presión tienes? Si el instrumento es suficientemente rápido, me responderá el 100% de las veces que yo le pregunte. Pero si el instrumento tiene un proceso interno que demora más de un segundo, significa que yo no puedo preguntarle cada segundo la pregunta o la variable que quiero saber. Entonces yo tengo que empezar a adecuar mi interrogación en virtud de la capacidad de respuesta que tenga el instrumento. Nosotros creemos que todos los instrumentos que están en campo están respondiéndonos exactamente ahora, pero como lo vimos en uno de los seminarios anteriores, la mayoría de instrumentos de campo son transductores, es decir, están tomando la variable y le están transformando en otro tipo de variable para entregarnos a nosotros el dato. Y eso, por más que la electrónica sea espectacularmente buena, le toma un tiempo. ¿Cuánto? 100 milisegundos, le puede tomar 80 milisegundos, le puede tomar mucho menos o le puede tomar mucho más. Y dependiendo de cuánto más le toma de tiempo analizar y entregarnos la respuesta, vamos entendiendo si la respuesta que nos está dando es de tiempo real o no. El siguiente nivel de los sistemas SCADA tiene que ver con los PLCs, las RTUs, los que toman el dato. En este caso, la RTU, el PLC o el DSS es nuestro amigo en Malvinas, al que nosotros llamamos y le pedimos el dato. Y el instrumento sigue siendo el manómetro que estaba originalmente en campo. El sistema de comunicaciones es el teléfono que nosotros hemos estado utilizando para hablar con el amigo, y las aplicaciones básicas de MIS que están allí soy yo, porque yo soy el que estoy haciendo la llamada. Y las aplicaciones avanzadas son mi jefe, que es el que está tomando las decisiones y me está diciendo qué hacer. ¿De acuerdo? Eso es, en términos humanos, lo que es un sistema SCADA. Pero cuando hablamos de los sistemas SCADA, muchas veces hablamos estrictamente de la línea de control, de la línea conductora, y a esta gráfica vamos a volver más luego, de la línea conductora que permite el control del proceso. Pero ojo, hoy con los avances científicos que tenemos y sobre todo los avances de la electrónica, las fronteras entre lo que es el control del proceso, lo que es el control de la productividad, lo que es la seguridad, lo que es el sistema de detección de intrusos y en general todo lo que tenga que ver con afectar o no a mi proceso, hoy hacen parte de un grupo enorme de procesos intermedios que se complementan con el SCADA. Y a esta pirámide volveremos después. Básicamente entonces sabemos que nuestro sistema SCADA tiene una parte de sus tentáculos, por decirlo así, allá, en campo. Y una parte de sus tentáculos están aquí, en la sala de control. Entonces el sistema SCADA, y bueno, obviamente tiene una parte que está en el aire, que tiene que ver con la comunicación, que es lo que finalmente conecta los eventos que están ocurriendo allá lejos en campo con los eventos que están ocurriendo aquí o las decisiones que se están tomando aquí en la sala de control. Cuando hablamos entonces de instrumentos, nos viene a la mente la instrumentación estándar de los procesos. Y entonces aparecen los manómetros, los indicadores de nivel,
los medidores como el domiciliario, el termómetro, el caudalímetro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como estamos hablando de sistemas SCADA, significa que para este proceso nos interesa únicamente la instrumentación que puede hablar con los sistemas SCADA. Y entonces esta instrumentación análoga que está por allá desaparece literalmente, por lo menos de vista a la SCADA, y aparece este nivel de instrumentación, donde está la instrumentación electrónica, es decir, aquella que puede capturar las variables del proceso, directa o indirectamente del proceso, y que puede comunicárnosla a través de los sistemas de comunicaciones y de los sistemas de concentración de datos para entregárnoslos en la sala de control. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos pensando en un sistema SCADA, estos manómetros de presión estática, termómetros locales, manómetros de presión diferencial, literalmente así como están constituidos allá en campo, no nos servirían como base para el sistema SCADA. Y entonces la instrumentación tiene que migrar, así como el concepto de control que estábamos teniendo con el amigo vía teléfono, lo queremos automatizar, lo queremos concentrar, lo queremos meter en la SCADA, entonces esa instrumentación tiene que sufrir una transformación. La primera transformación que se debe realizar al proceso mismo es modificar el tipo de instrumentos. Y entonces desaparece la instrumentación análoga, posiblemente no, pero se complementa la instrumentación análoga de campo con instrumentación electrónica que sí podamos integrar al SCADA. Las válvulas, que también son parte, recuerden que nuestro SCADA tiene una C en el medio que significa control. No hacemos nada si no podemos controlar, o si no podemos controlar, no es SCADA. Si solo podemos hacer monitoreo, o sea, solo podemos ver la información, es como estar viendo un evento pasar a través de una cámara de seguridad. Si algo está pasando y nosotros estamos viendo la cámara de seguridad, nosotros no tenemos un SCADA. Así que aquí empezamos a tener algunas cosas que no son SCADA. Por ejemplo, las cámaras de control y vigilancia que están en la calle y esas salas gigantescas que hemos visto en algunas partes de... ¿Se cortó? ¿Se fue el audio? Regresó. Ya volvió. Perfecto, gracias. Entonces les decía, cuando nosotros tenemos una sala de control en la que estamos mirando las cámaras, dado que no podemos hacer nada por controlar el tráfico, entonces nosotros diríamos que eso no es un sistema SCADA, es estrictamente un sistema de monitoreo. Ahora imagínense esta situación totalmente extraña en la que nosotros tenemos una sala de despacho. Y en esa sala de despacho tenemos interruptores para encender y apagar todos los semáforos de la Javier Prado. Y entonces nosotros nos sentamos aquí y empezamos. Son las 8. Prendo este semáforo, apago este. Prendo este, apago este. Prendo este, apago este. Y prendo este y apago aquel. Listo. Tenemos una forma de prender y apagar todos los semáforos. Si nosotros podemos hacer esto, entonces tenemos control, porque ahora ya no solamente tenemos el monitoreo de las cámaras, sino que cuando vemos que el tráfico se está complicando en las Orquídeas, ponemos el semáforo en rojo, esperamos que el proceso se desarrolle y cambiamos el semáforo a verde. Fíjense que entonces ya nuestro proceso acaba de aumentar. Aumentó de tener solamente monitoreo a tener ahora monitoreo y control. Ese monitoreo y control tampoco es SCADA. Eso sería dos actividades separadas llamadas telemetría, porque no estamos viendo la información de lo que está pasando en campo, y telecontrol, porque estamos abriendo, digamos, estamos cambiando el estado de los semáforos. Ahora, si nosotros hacemos el siguiente paso
como por ejemplo las carreteras en Estados Unidos y en algunos países latinoamericanos ya le está implementando, tiene sensores en la vía que determinan la velocidad y la densidad del tráfico. Y entonces estamos haciendo una adquisición de datos. Es decir, estamos midiendo realmente el tráfico de cuántos vehículos están pasando. Entonces ahora sí tenemos un sistema SCADA, porque tenemos el monitoreo con las cámaras, tenemos la adquisición de datos con los instrumentos que están en la autopista y que estén indicándonos la cantidad de vehículos, la velocidad promedio, el tipo de vehículo, etcétera, etcétera. Y tenemos la posibilidad de controlar el semáforo. Lo mismo sucede en la industria. Si yo tengo la posibilidad de ver la presión, de ver la temperatura y de ver, me refiero a leerla, leer la temperatura, leer la presión, leer el caudal y tener posibilidad de analizar esos datos y poder abrir o cerrar válvulas, encender o apagar motores, prender o apagar bombas, meter un circuito o sacarlo de línea, entonces tengo un verdadero sistema SCADA. Entonces la transformación es a todo nivel. La transformación puede ser de las válvulas de control. ¿Y cómo está la válvula? ¿Está abierta o está cerrada? Eso también lo puedo monitorear en el sistema SCADA y entonces se hace unas modificaciones a las válvulas para que aquellas válvulas estándar que estaban en campo ahora sean válvulas que tienen algún grado de instrumentación que nos permite saber si está abierta o está cerrada. Si el proceso requiere aún un nivel mayor de control, entonces seguramente se dotan a las válvulas con un elemento que se llama actuador. Y el actuador permite la apertura y el cierre de las válvulas de manera remota. ¿Qué más transformaciones podemos nosotros hacer en campo? Pues podemos hacer virtualmente que cualquier elemento en campo donde un operador eventualmente pueda actuar, también pueda actuar un sistema automático o un sistema a disponibilidad del operador. Entonces el operador puede decidir si abre o cierra, si prende o apaga, si cambia el valor de la lectura. Oh, veamos acá, me hacen una pregunta. Vamos de una vez y lo respondiendo. En la instrumentación, ¿a qué se le dice final de carrera? Muy buena pregunta. Un final de carrera es un elemento o un dispositivo digital que nos indica si un elemento está o no está en una posición determinada. Es sí o no. Por ejemplo, una puerta tiene dos finales de carrera. Un final de carrera cuando está totalmente abierta y un final de carrera cuando está totalmente cerrada. Eso funcionalmente es un limit switch o un switch o un interruptor. Ese interruptor se activa cuando la puerta está cerrada o se activa cuando la puerta está totalmente abierta. Pero ojo, no nos dice si la puerta está intermedia entre abierta y cerrada. O sea, si la puerta está a 30 grados, a 40 grados, el final de carrera no nos lo dice. Pero eso tiene sentido cuando, por ejemplo, tenemos una válvula. Una válvula o está totalmente, una válvula de bola, aclaro, una válvula de bola o está totalmente abierta o está totalmente cerrada. Un switch de posición abierta o cerrada es un limit switch, ¿correcto? Ahora, este instrumento no es que yo esté mandando abrir la puerta, o sea, no es el control de abrir o cerrar la puerta, es la lectura de que la puerta está abierta o la puerta está cerrada. Si a esto adicionalmente le proporcionamos un gato hidráulico o neumático o eléctrico que abra y cierre la puerta, entonces esa puerta, bueno, y habría que acompañarla de algún tipo de monitoreo, una cámara o algo por el estilo, entonces tendríamos un SCADA de la puerta. Tendríamos la forma de monitorear, de supervisar, de controlar y de adquirir los datos de si hizo o no hizo caso de abrirse o cerrarse. Entonces, a las válvulas de línea, a las válvulas del proceso, también se le agrega un limit switch o un final de carrera, que son estos elementos que aparecen por acá, marcados en amarillo sobre las nuevas válvulas blancas que se van a instalar en el proceso. Sin embargo, cuando hablamos de instrumentación, fíjese que prácticamente toda la pirámide del sistema SCADA, y por eso le decía, vamos a volver acá.
cuando nosotros hablamos del sistema SCADA, nosotros estamos hablando de que toda la pirámide se monta sobre el árbol de instrumentación. En ese árbol de instrumentación, en esa base de la instrumentación, se basa toda la confiabilidad del sistema. Es decir, nosotros sabemos que el sistema SCADA está funcionando o no gracias a los instrumentos. Entonces los instrumentos son fundamentalmente la base de toda la pirámide. Por lo tanto, es uno de los elementos a los que más certificaciones se les exige. Entonces, por ejemplo, a un instrumento se le solicita primero que sea apto para el proceso. Y entonces aquí aparece el concepto de que el producto es apto para el proceso. Otra certificación es que el producto puede funcionar en la atmósfera explosiva o contaminante o corrosiva en la cual está instalado. Entonces ese es el segundo grupo de certificaciones. El tercer grupo de certificaciones o el tercer grupo de exigencias que se le hace es que ese instrumento pueda comunicarse. Bueno, acá abajo primero, permítame, yo voy utilizando acá. Permítame, busco por aquí el lápiz. Y lo mencionábamos ayer en la conferencia, los que tuvieron la oportunidad de participar, recordarán esta parte, que lo primero que nosotros hacemos es que nuestro instrumento se pueda conectar al proceso. Es lo primero que necesitamos, que él pueda hablar con el proceso, porque si no puede hablar con el proceso, no hacemos nada. Él no será apto para nuestro sistema si él no puede hablar con el proceso. El segundo aspecto que nos interesa es que él sea apto para estar en el proceso. Entonces es que no pongamos un instrumento en un horno y el instrumento es de plástico. Sí, espectacular, y él va a hacer todas las lecturas, pero es que él está hecho de plástico y tan pronto prendamos el horno, se va a derretir el instrumento y lo perdimos. Entonces no nos sirve el instrumento porque no es apto para el proceso. El tercer grupo de certificaciones es y que él nos va a dar lecturas y que esas lecturas van a ser confiables. Señor termómetro, ¿qué temperatura tiene el proceso? Entre 0 y 2 millones no me sirve. O 2 millones, o 3 millones, o 5, o 4, y tengo una lectura errática, no nos sirve. Entonces queremos que el producto traiga las certificaciones de que va a hacer lo que le vamos a pedir que haga. Entonces fíjense cómo empiezan a aparecer todo el tipo de exigencias. El otro paquete de exigencias es ¿y cómo se va a comunicar ese instrumento con nuestro sistema SCADA? Y entonces aquí está cómo se va a comunicar el instrumento con el sistema SCADA, porque lo queremos comunicándose con el siguiente nivel del sistema SCADA. La siguiente parte es ¿qué tipo de resistencia va a tener el instrumento? Pues el instrumento puede ser estándar, puede ser de una aleación de acero inoxidable, puede ser de un material de la NASA, digámoslo así, de un material de la era espacial, porque ahora ya se consiguen y materiales extraños como el Monel ya se consiguen para hacer instrumentos. Y entonces instrumentos que son tan resistentes a ambientes muy corrosivos que ya se pueden instalar inclusive en refinerías, en fábricas, en cualquier tipo de proceso, sin temor a que el instrumento sufra cualquier nivel de daño. Y el último de los puntos que se suele pedir es que el instrumento va a reemplazar un manómetro local y por tanto se quiere que tenga la posibilidad de ser leído en campo. Y entonces en campo puede tener que no venga con indicación, que venga con un indicador normal, pero también puede ser que venga con un indicador con LED para que inclusive de noche se pueda hacer la lectura del proceso. Por acá me hacen una pregunta que creo que es para el siguiente nivel, porque justamente el siguiente nivel tiene que ver con el PLC. Entonces, los niveles de control. En el nivel de control, recuerden que decíamos que nuestro sistema SCADA es supervisión control. En ese nivel de control aparecen todos los elementos que realizan algún tipo de ajuste a una variable. Por ejemplo, ¿cuál es el elemento que controla la velocidad del vehículo? El elemento que controla la velocidad del vehículo es todo el circuito de alimentación de combustible.
más combustible al motor, más velocidad, menos combustible al motor, menos velocidad. En el caso de un horno, el que controla la temperatura es finalmente, bueno, en realidad son varias variables, pero pongamos una sola como ejemplo. Combustible. Más combustible al horno, más temperatura, menos combustible al horno, menos temperatura. Sin embargo, en la cocina, por ejemplo, ese control de más temperatura o menos temperatura lo hacemos con la perilla, con el control que tiene local la cocina. Sin embargo, eso es un sistema que no es autónomo. Como nuestro sistema SCADA se basa en la medida de lo posible de subsistemas autónomos, entonces les pongo de ejemplo el carburador del auto. El carburador del auto controla la inyección del combustible al motor independiente de la condición de la atmósfera que está circundando. Si usted, digamos que presiona el acelerador hasta 80 kilómetros por hora, entonces, aunque hay una ligera subida, el carburador entonces ingresa un poquito más de combustible. Si está bajando, entonces el carburador retira un poco el combustible y agrega un poco de aire. Y está todo el tiempo balanceando la cantidad de aire con la cantidad de combustible, con la temperatura, con la respuesta, con la velocidad misma de rotación del motor. Y entonces todo esto lo está haciendo el carburador en una enorme computadora condensada en un pequeño elemento que es ese carburador, y todo lo hace allí como una computadora mecánica. Lo mismo ocurre con los controladores de válvulas, que por ejemplo están aquí a la izquierda, o bueno, en versión completa, con válvula y todo, y actuador, como este que está aquí en el centro. Sin embargo, como pueden apreciar, ni el carburador, ni el controlador neumático, ni la válvula análoga pudieran ser integradas a la SCADA. Así que la otra tarea de control es el registro. Recuerdan que decíamos que también teníamos adquisición de datos. Y entonces los registradores, ustedes son todos demasiado jóvenes para poder haberlo visto nunca en campo, pero antes en campo la presión, la temperatura, el caudal y en general los procesos tenían un registrador local. Es decir, había una carta, literalmente una carta circular, lineal, pero básicamente era una hoja de papel donde una plumilla iba tomando registro de qué presión, temperatura, nivel, velocidad o lo que sea que estuviéramos midiendo teníamos. Es más o menos parecido a lo que hoy vemos en un sismógrafo. Cuando nosotros vemos un sismógrafo, en el sismógrafo vemos que es una hoja de papel a la que le están escribiendo, por decirlo así, una máquina está escribiendo todas las lecturas. Un manógrafo también es lo mismo. Todos estos son registradores mecánicos. Todos estos registradores mecánicos hacen una parte del control y almacenamiento de datos. Problema, al igual que estos elementos, los registradores circulares, que el carburador, que el controlador neumático, el sismógrafo, este análogo que tengo yo aquí, el registrador continuo, que es este que utiliza este rollo continuo, ninguno de estos elementos pudiera integrarse a la SCADA. Así que el siguiente nivel lo que hizo fue empezar a desarrollar elementos de control. Y ahora sí, aquí están los PLCs, las RTUs, los DCS, los controladores híbridos y todos estos elementos a los cuales me hacen la pregunta, que es si tengo un PLC más pantalla touch, cuando uno interrumpe, eso es un SCADA. Ah, bueno, si yo tengo un PLC con una pantalla touch, pero este PLC con una pantalla touch está conectado directamente al proceso, eso no es un SCADA. ¿Por qué no es un SCADA? Porque el SCADA está orientado al control centralizado. Y esta es una enorme diferencia con lo que es el ejemplo que me ponen de un PLC controlando un proceso específico. Ese proceso específico es un sistema de control local o un sistema de control distribuido. Si el control es estrictamente de un proceso local y solo el PLC tiene acceso al proceso y solo desde el PLC se pueden tomar las acciones, eso es un control local. Si el control se puede tomar desde aquí o desde un punto remoto, pero dentro de la misma planta, a esto se le llama un sistema DCS.
Y cuando uno mira los fabricantes de sistemas de control local, los sistemas de control SCADA o los sistemas de control distribuido, virtualmente son el mismo fabricante. ¿En qué se diferencian los productos que el fabricante vende para una u otra aplicación? Pues en el nivel de seguridad. Y aquí venía un certificado que me escapé de mencionar, pero que es muy importante. Y es este que está por aquí, que es el nivel SIL. SIL significa nivel instrumentado de seguridad y está definido por una norma que es de la IEC, que es la 61511 y 508. Este grupo de normas básicamente lo que dicen es qué tan confiables son tus instrumentos. Entonces, nosotros queremos que el instrumento, si el operador cada vez que va a hacer una acción tiene que ir hasta el PLC y presionar la pantalla, significa que si no funciona, el operador ya está ahí para tomar la acción de control necesaria. Pero si la acción de control la tiene que tomar a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros del punto donde está la conexión, entonces el nivel de confiabilidad que se le tiene que pedir al PLC es mayor que el nivel de confiabilidad que se le tiene que pedir a un PLC que en caso de fallar el operador ya está ahí. Entonces la diferencia, acá me dicen, pero este sistema se conecta con una SCADA vía TCP. Bien, entonces fíjense cómo el sistema que me están describiendo va escalonándose. Inicialmente era, y vamos a mirar aquí nuestra pirámide, aquí el sistema que me describían era, y vamos a utilizar aquí nuestro lapicerito, fíjense que el sistema que teníamos estrictamente local es solo instrumentos. En el caso que me ponen no es solo instrumentos, porque tiene un PLC que toma acción de control sobre él. Si a ese sistema local le agregamos una capa de comunicaciones y esa capa de comunicaciones se la entregamos a un operador, entonces todo esto se llama SCADA. Permítame, a esto le llamamos SCADA. Permíteme un instante, yo pongo, me tocaría cambiar, José, me tocaría cambiar ¿cómo es que? La presentación. Permíteme un instante, José, te mando un mensaje, discúlpenme ustedes, hago una micropausa aquí para permitirle a José que me mande una imagen. Permíteme un instante. No sé cómo hacer. Permíteme un instante si está nuestra amiga del instituto que nos dé el WhatsApp. Por favor, mándale un WhatsApp a nuestra amiga que está aquí conectada del instituto. Le mandas el WhatsApp y le mandas la imagen y con eso regresamos. Ella me manda la imagen, yo tengo la imagen aquí en la pantalla y entonces podemos mirar la imagen durante la presentación. ¿De acuerdo? Entonces decíamos, en el ejemplo que nos describe José, el instrumento está conectado a un PLC. En el PLC se pueden tomar algunas acciones de control y eso sería un control local. Si hay más PLC desde lo que se puede activar la función, entonces tendríamos un DCS. Pero si adicional a eso le agregamos un sistema de comunicaciones y un operador remoto, hemos constituido la totalidad de un sistema SCADA. Entonces les decía que nosotros dejamos de tener todo este grupo de registradores y de elementos mecánicos y empezamos a tener en el nivel de control PLCs y empezamos a tener RTUs y empezamos a tener controladores híbridos. Y todos estos elementos, controladores híbridos, PLCs, RTUs, hacen parte de lo que es el nivel de concentración de datos o de adquisición de datos real. Porque, ojo, la instrumentación para muchos autores es denominado el nivel 0, porque la instrumentación sin un PLC realmente todavía no ha crecido como SCADA. Para otros autores mucho más estrictos, dicen la instrumentación es el primer nivel del sistema SCADA y no es el nivel 0, es el nivel 1. Y entonces hay alguna discusión acerca de eso. Para nosotros, la instrumentación sin un PLC o el PLC sin instrumentación no es la base, no se puede tener la base de la pirámide sin este par de niveles.
Y bueno, ¿qué tanto han crecido los PLCs y las RTUs? Pues los PLCs y las RTU han crecido de forma abismal. Desde los primeros PLCs de hace, no me imagino, de hace unos 50 años, y déjenme ver si puedo tener aquí en el WhatsApp una foto de un PLC hace 50 años, a los PLC de hoy, literalmente, cualquier PLC de hoy, de cualquier fábrica, supera con creces a los PLC que tenía todas las misiones Apolo. Es decir, cualquier PLC, cualquier RTU que tenemos para un proceso industrial es lejos superior a todo lo que tenía la NASA cuando lanzó las misiones a la Luna. ¿Cómo se selecciona el PLC? Sabemos que todo el sistema va a estar apoyado en la instrumentación. Sabemos que a la instrumentación le estamos exigiendo un de certificación y de confiabilidad. ¿Cómo seleccionamos entonces el siguiente nivel? El siguiente nivel, que es el PLC, ¿cómo lo seleccionamos? Primero, hay que entender que el PLC es, bueno, que el PLC, la RTU o el controlador lógico gigantesco como este amigo de RTP Corp, este es un PLC para plantas nucleares, lo producen nuestros amigos de RTP Corp en Pómpano, en el estado de la Florida, y ellos tienen PLCs literalmente resistentes a virtualmente cualquier tipo de falla. Y entonces, ¿cómo seleccionamos nosotros entre un PLC de $1,000, como por ejemplo esta RTU de ABB, o un PLC de $45,000 como este de RTP Corp? Y este de $45,000 básico. Entonces, ¿cómo pasó de costar 1,000 a costar 45,000? ¿Cómo pasó de costar 45 veces o hasta 100 veces más de lo que significaba el PLC básico? Bueno, también tenemos PLC de 3,000, de 5,000, de 8,000 dólares. Hay en todas partes diferentes niveles de PLC. Primero, ¿cómo lo seleccionamos? Nosotros seleccionamos un PLC tal cual como seleccionamos un vehículo. ¿Cuántos pasajeros van a montar? Si vamos a montar un único pasajero, todos los vehículos comerciales sirven. Eso es lo primero que nosotros necesitamos saber. ¿Cuántos pasajeros vamos a montar? Y entonces, si es un solo pasajero, el mínimo vehículo en el que pudiéramos montarlo, vehículo de motor, sería una motocicleta. No, yo necesito que sea más seguro que una motocicleta. Fíjense que ya empezó, a pesar de que es para uno, necesitamos que sea más seguro. Entonces ya no ponemos una bicicleta, sino un Yaris. Pero fíjense que con la adquisición de un mejor vehículo, porque pasamos de una motocicleta lineal a un Yaris, hemos mejorado también la capacidad. Ahora ya no existe un Yaris de un solo pasajero. Existe un Yaris para 5 y entonces ya hemos aumentado la capacidad. En el caso de la selección de los PLC, voy a mencionarles algunas de las variables que tenemos en cuenta para la selección del equipo, del PLC en este caso. Lo primero es el número de señales. Y las señales entonces son dos, análogas o digitales. ¿Qué son estos? Lo primero entonces que necesitamos nosotros identificar son cuántas señales vamos a conectar. ¿Cuáles son las señales análogas? Las señales análogas son aquellas que tienen una variación continua desde el 0 hasta el 100%. Un ejemplo, la presión. La presión puede variar desde, no sé, 0 bares hasta 100, pero puede tener 0.001, 0.002 y puede variar en virtud de la resolución virtualmente en toda una gama infinita de opciones de presión. La otra opción son las señales digitales, y las señales digitales son aquellas que dicen sí o no, prendido, apagado, on, off, presente, ausente. Y entonces aparecen, por ejemplo, en el caso de gasoductos, de plantas y de sistemas en general, el estado de una válvula. La válvula está abierta o está cerrada. La bomba está encendida o está apagada. ¿Qué más necesitamos nosotros saber? Fíjense que ya tenemos la primera parte, que son las señales. Lo siguiente que necesitamos, y por acá lo estaban mencionando, son las comunicaciones.
Y entonces las comunicaciones son qué queremos que hable, literalmente, qué idiomas queremos que hable nuestro PLC o nuestra RTU o nuestro controlador. Nosotros queremos que tenga un puerto de comunicaciones seriales. Entonces aparecen los RS. Ah, lo quiero que sea RS232. Lo quiero que sea RS485. Fíjense que estoy empezando a mencionar protocolos industriales. En estos protocolos industriales, y aquí está la respuesta que nos da, que le damos a José, es en cada uno de estos protocolos para señales digitales, para señales análogas, para las comunicaciones, aparecen certificaciones IEC. Ah, pero yo también quiero que se comunique vía TCP/IP y es otro mecanismo de comunicaciones. Pero eso es el mecanismo de comunicación, es decir, la capa física. Pero todos nosotros hablamos en una capa física. ¿Cuál es la capa física de comunicación de nosotros? La voz y el oído. Esa es nuestra capa física. Y la capa, digamos, ¿cuál es la capa del idioma? O la capa blanda, o la capa superior, por mencionarlo como debe ser. ¿Cuál es la capa superior de nuestra comunicación? Pues es nuestro idioma. En nuestro caso, nuestro idioma es español. Pero en el caso de los equipos que vamos a seleccionar en campo, el idioma puede ser Dios mío, DNP, puede ser Modbus, inclusive puede ser Modbus TCP/IP, puede ser Modbus RTU, puede ser BISAP, puede ser, y empiezan a aparecer un montón de protocolos. Y todos estos protocolos son el idioma que queremos. Entonces, ¿cómo seleccionamos un PLC? Queremos un PLC que se comunique vía celular. Ah, pues entonces aquí hay que pedirle en el paquete de comunicaciones que también incluya la comunicación celular. Listo, ahí está. Pero también quiero que hable Modbus, quiero que hable BISAP. Ah, y quiero que sea capaz de diagnosticar mis instrumentos en campo y entonces quiero que también hable HART. No, yo quiero que hable Profibus. Entonces, en virtud de todo esto, está la selección del PLC. Pero esto es estrictamente la necesidad. Fíjense que todo esto es estrictamente la necesidad. 5 pasajeros con cinturón de seguridad. Punto. Eso es todo lo que hemos dicho. Pero ahora viene la parte. ¿Y tú quieres que estos 5 pasajeros viajen a 80 kilómetros por hora como velocidad máxima? ¿O quieres que viajen a 100 kilómetros por hora como velocidad máxima? ¿O a 180 o a 200? Y entonces es aquí donde aparecen todas las características adicionales que hacen diferentes a una marca de otra, que son el NC, el N minúscula C. Y esto tiene que ver con el número de ciclos, o digámoslo, el 1 sobre segundo. Segundo. Tiene que ver con la velocidad de procesamiento de cuántas variables es capaz de procesar en un segundo. Entonces recuerden que yo les ponía el ejemplo de que tenemos un manómetro, un transmisor de presión al que yo lo estoy torturando preguntándole cada segundo qué presión tiene. Pues es el PLC el que le está preguntando a él. El otro detalle, si el instrumento no responde, ¿qué debería hacer el PLC? Una diferencia, aquí antes de pasar me hacen una pregunta. ¿Qué diferencia o limitante tiene el RS232, el 485 o el TCP/IP? Básicamente son capas físicas. Las comunicaciones RS son comunicaciones seriales. Es decir, son, y voy a ponerlo aquí en la foto, son literalmente este tipo de conectores. Estos conectores son conectores RS. Dentro de ese conector RS hay unas opciones de niveles de voltaje. Esos niveles de voltaje y niveles de cableado determinan qué tan lejos puede ir la señal. Entonces, la señal puede ir muy cerca confiablemente o puede ir muy lejos confiablemente o puede ir extremadamente lejos confiablemente. Sabemos que todos los sistemas de comunicación tienen que ser confiables. La pregunta ¿es confiable hasta qué distancia? Si es confiable a 1 metro, si es confiable a 100 metros, si es confiable a 1 kilómetro, dependerá del nivel de voltaje y de la capacidad del protocolo para identificar cuando una señal dejó de responder. Por ejemplo, ¿qué hora es? ¿Qué? ¿Qué hora es? Perdón, ¿qué me dijiste? ¿Qué hora es?
Entonces fíjense que yo estoy preguntándome y preguntándome y preguntándome hasta que la otra parte entienda la pregunta. Ah, fíjense que el protocolo, imagínense este protocolo de comunicación en el que yo le digo, ¿qué hora es? Y tú me dices, no entendí. ¿Qué hora es? Tú me devuelves, me estás preguntando por la hora, yo te digo, sí, correcto, te estoy preguntando por la hora. Ah, en ese caso la hora son las 6:55. Fíjense que el protocolo puede tener una parte de tráfico en la que se confirma la pregunta. Ese tipo de idioma o de protocolo es lo que establece esta parte. Pero el mecanismo, esta pregunta, este diálogo que estuvimos acerca de la hora, lo pudimos haber tenido por teléfono, lo pudimos haber tenido por radio, lo pudimos haber tenido por celular y en general lo pudimos haber tenido por cualquier capa física. Y entonces aparece esto. Fíjense cómo seleccionamos entonces un PLC. Nosotros seleccionamos un PLC en virtud de muchas. Otro detalle que nos interesa y que hace clave a este amigo de aquí es, ¿ustedes han corrido un computador con Windows y alguna vez en su vida se les ha bloqueado Windows? Espero una respuesta por el chat. ¿A alguien alguna vez en su vida se le bloqueó Windows? La respuesta, fíjense que un montón de veces he leído el sí. Ahora imagínense este escenario. El controlador de su vehículo corre Windows. No parece tan terrible porque Windows es un excelente sistema operativo. Imagínense que usted va manejando su Yaris con todo el control de la pantalla, de la velocidad, todo con Windows. Y de repente el vehículo le dice, Windows ha cometido un fallo y deberá cerrarse. Y pum, se le apaga el vehículo. Pero digamos que el vehículo tiene una función de seguridad que disminuye la velocidad y se ahorilla. Vaya, es una verdadera molestia que Windows ha cometido un fallo y que ese fallo me toque detener el vehículo. Ahora imagínense que esto estuviese pasando en un avión y que de repente le llegue el mensaje al piloto, el avión ha cometido un fallo y deberá apagarse. Por Dios, que entraríamos en pánico. Fíjense qué diferencia tan enorme. Sí, fácil, el portátil viéndome un partido de fútbol. Entonces el portátil viéndome un partido de fútbol dice, Windows ha cometido un fallo y deberá cerrarse. Oh, qué molestia, yo apago el portátil, reinicio el portátil y me conecto. Me perdí de pronto algunos minutos, pero digamos que no es vital el hecho de que yo mantuviera el control del partido de fútbol de forma permanente. Si esto ocurre en un reactor nuclear, si esto ocurre en una planta de procesamiento, si esto ocurre en un compresor, el impacto y el nivel de daño es distinto. Entonces, como el nivel de daño es distinto, la confiabilidad que nosotros le vamos a pedir al sistema es distinta. El otro detalle que es importante aquí es cada cuánto se bloquea Windows. Pues no hay un número, pero uno sabe que en un año Windows se le debe haber bloqueado a uno por lo menos unas 10 veces. Si decimos que Windows se bloquea cada 10 o 12 veces al año, uno asumiría que Windows se bloquea una vez al mes. En un portátil operando continuamente, uno diría, Windows se bloquea una vez cada mes. Y eso sería como lo normal. Un avión no se debe bloquear una vez al mes, por Dios que no. Un reactor nuclear, no queremos que un reactor nuclear se bloquee una vez al mes. Entonces, el nivel de confiabilidad del PLC es otra variable. Lo otro que queremos es cada cuánto el equipo deja de hablarme. Ustedes han intentado hacer una llamada por Claro y le sale con que todas las líneas están ocupadas. Han intentado hacer una llamada por Telefónica. Han intentado hacer una llamada por Nestel y en algún momento le dice que las comunicaciones están ocupadas. Eso también puede pasar con el PLC. El PLC puede estar en ese instante ocupado y por tanto no te responde. El PLC que nunca está ocupado para atendernos es más caro que el PLC que eventualmente está ocupado cuando le hablemos. Si usted le pregunta al PLC un dato y el PLC le dice, espérate un momentico, estoy ocupado, termino. Claro que sí, es válido. Y luego te dice, ya estoy libre. Y te responde. Si ese proceso es un compresor, una bomba o algo por el estilo, pues no importa. Pero si lo que está reaccionando es un avión o lo que estamos controlando es un reactor nuclear,
o un compresor gigantesco de transporte de gas natural, no queremos que esto pase. Y entonces el PLC tiene unos niveles de certificación, de redundancia y sobre todo de memoria. La siguiente pregunta que me hacen es fibra óptica. Vamos para allá porque ese es el siguiente nivel. Hasta aquí entonces sabemos que hay muchísimas formas de seleccionar o en qué escenario el PLC puede estar ocupado. El PLC es literalmente como una computadora. Una computadora y está haciendo el control de las variables. Un PLC tiene una única memoria, bueno, tenía una única memoria y en esa memoria corría el diagnóstico a sí mismo. El PLC cada tanto está revisándose a sí mismo para ver si él está bien. Cada tantos milisegundos está revisando todos los puertos de comunicaciones. Cada tantos milisegundos está revisando todas las señales análogas. Cada tantos milisegundos está revisando todas las señales digitales. Y como todo eso ocurre en milisegundos, él está haciendo todo esto que tú le estés preguntando los datos. Si en ese momento cae una interrogación, si el sistema tiene un buffer, y así se llama, o sea, como un paquete guardado, es como si tuviera una respuesta automática. Cada vez que alguien le pregunta, él responde esa respuesta, no importa lo que sea, pero él responde, aquí estoy. Pérez, presente. Fíjense, en automático, no importa lo que yo esté haciendo. Si alguien dice Pérez, yo respondo presente. Solano, presente. Esa respuesta en automática no demuestra, no le permite al resto de los procesos identificar que yo estaba ocupado. Pero en los PLC puede ser que la respuesta automática no sea lo que el siguiente nivel de control desea, sino la respuesta real. Y entonces puede que colisione el procesador haciendo el autodiagnóstico, el diagnóstico de una entrada con el procesamiento de las comunicaciones. ¿Qué han hecho PLC gigantescos como estos amigos de RTP Core? Tienen un procesador para las comunicaciones. Es decir, hay un cerebro dedicado a las comunicaciones. Hay un cerebro dedicado a las entradas análogas. Hay un cerebro dedicado a diagnosticar al resto. Hay un cerebro dedicado a cada cosa. Y eso explica el por qué es tan costoso. ¿Por qué es tan barato este PLC? Porque este PLC es, si estoy ocupado, estoy ocupado. Espéreme. Y entonces te responde cuando está libre. Y eso hace la diferencia en precio. Pero ojo, si tu proceso es un proceso muy simple, en lo que da lo mismo la respuesta de hace un segundo o de hace medio segundo, pues la verdad no es necesario comprar este super hiper mega PLC. Entonces, nuestro PLC se selecciona en virtud de todas las cosas que dijimos: la demanda, el tipo de señales, la comunicación, el tipo de comunicaciones, el idioma, los lenguajes, el diagnóstico, la memoria. Queremos que este PLC guarde datos, porque recuerden que él también está reemplazando a estos señores, a los registradores. Entonces el PLC está guardando información histórica y está guardando toda la información para sí mismo y para entregárnosla cuando le preguntemos sobre datos históricos. ¿Y qué pasó ayer? ¿Y qué pasó hace una semana? ¿Y qué pasó hace 35 días? Eso también lo puede tener guardado en su memoria de históricos el sistema de PLC. Entonces volvemos a nuestro esquema de comunicaciones que teníamos. En nuestro esquema de comunicaciones entonces teníamos a nuestro amigo allá en Malvinas tomando datos, nosotros lo llamábamos, él tomaba el dato, lo escribía, nos llamaba y nosotros lo escribíamos en la planilla. En todos estos escenarios estábamos utilizando un sistema de adquisición de datos, un sistema de instrumentación de campo y un sistema de control y registro. Sin embargo, para los sistemas SCADA esto no nos sirve, porque no sabemos si el amigo nos respondió hace un segundo con el dato que tomó hace un segundo o si esa fue la lectura. El amigo nos dice, no, yo no voy a ir allá de nuevo porque yo lo leí hace 10 minutos y estaba en 142.8. Y entonces con el 142.8 de hace 10 minutos nos responde. Entonces, los mecanismos de comunicaciones han cambiado. Y literalmente hoy todos los mecanismos de comunicaciones existentes en el mercado se pueden usar para las conexiones SCADA. ¿Se puede usar comunicaciones satelitales para el SCADA? Sí, y aquí están. Se pueden usar enlaces satelitales. Se pueden utilizar enlaces de microondas. Por supuesto, aquí está FreeWave. Aquí está un enlace de microondas. Ah, pero se pueden utilizar enlaces de celular. Por supuesto que se pueden utilizar enlaces de celular. Aquí está. Pero ¿me puedo conectar a través de la red de Claro? Por supuesto que se puede conectar a través de la red de Claro.
y me puedo conectar a través de un enlace de red y de comunicación serial. Por supuesto que sí. Y fíjense que aparecen todas las opciones de comunicaciones compatibles con los PLC, incluyendo los radios de datos de comunicación dedicada, que son todos los dispositivos que se pueden conectar. Entre estos, ¿se pueden conectar vía fibra óptica? Sí. Todos los sistemas SCADA hoy están tendiendo hacia la comunicación IP. Prácticamente ningún PLC tiene un puerto de enlace directo de fibra óptica, pero prácticamente todos sí tienen un enlace Ethernet. Entonces se conectan a través de una red IP y se montan sobre un controlador DSH de fibra óptica. Entonces fíjense que tú tienes una fibra óptica monomodo, tienes una fibra óptica multimodo, y esa fibra óptica multimodo termina en los concentradores de fibra óptica que a su vez tienen puertos Ethernet. Cuando yo digo TCP/IP, en realidad estoy montándome sobre la capa física del Ethernet. Entonces nuestro PLC que habla Ethernet, digamos lo de habla entre comillas, se conecta a la fibra óptica a través del puerto Ethernet, y eso es lo que ha permitido que la fibra óptica entre a los sistemas de comunicación industrial y que hoy sea una exigencia para todos los gasoductos que se construyan nuevos en el Perú. Los sistemas de transporte, todos los gasoductos nuevos de Perú deben tener dos sistemas de comunicaciones, uno de los cuales debe ser fibra óptica. Y entonces, como todos los PLC hoy están hablando vía Ethernet, pues entonces todos los sistemas de fibra óptica son compatibles con todos los sistemas SCADA, mejorando esto, la velocidad de transmisión. Muy pocos PLCs incluyen directamente el iluminador de la fibra. Prácticamente ningún PLC está interesado en desarrollar un iluminador de fibra. Es decir, usted tiene que iluminar la fibra con algún equipo y entregarme un puerto Ethernet. El siguiente elemento del nivel del SCADA nos dejó lejos de campo. Recuerdan que habíamos dicho que teníamos los instrumentos que están en campo, la RTU que está en campo, el sistema de comunicación que tiene una punta en campo y la otra punta en la sala de control. Y entonces aparecen los sistemas SCADA. Los sistemas SCADA en la parte alta es lo que nosotros típicamente vemos. Vemos las aplicaciones web o el cliente HMI, que significa Human Machine Interface, que sería como la interfase hombre-máquina. Y la interfase hombre-máquina es lo que solemos ver de los sistemas SCADA. Nosotros solemos ver, voy a brincar un par de diapositivas, esto. Esto es lo que nosotros acostumbramos a ver del sistema SCADA. Es decir, yo meto mi usuario, meto mi password y veo las señales. Pero detrás de esto están, primero, todos los PLCs recolectando toda la información y todos los instrumentos que están en campo. Existe un protocolo de comunicaciones que generalmente es un protocolo comercial. Pero ojo, algunos sistemas SCADA tienen protocolos privados. Es decir, no hablan inglés, que todo el mundo habla inglés, no hablan español, que todo el mundo habla español, sino que hablan un idioma privado. La gran ventaja de los idiomas privados es que los idiomas privados pueden tener muchas más palabras o puede tener palabras más específicas para comunicar un equipo con otro. La desventaja de los idiomas privados, de los lenguajes de los protocolos de comunicación privados, es que no todo el mundo lo habla. Para ponerles un ejemplo de esto, imaginemos que el idioma ruso es un idioma privado. Entonces yo quiero que un ruso y un chino hablen. Y vaya, el ruso solo habla ruso y el chino solo habla chino. Así que, ¿qué hacemos? Si tenemos un ruso que solo habla ruso y un chino que solo habla chino, ¿cómo logramos que los dos se comuniquen? Opciones. A mí se me ocurre una. Traemos un intérprete
que hable ruso y chino. Ahí está la respuesta, la sacó Rodrigo. Entonces el intérprete, un traductor. Ahí está otra. Entonces imagínense un traductor que hable ruso y chino. ¿Qué tan fácil será conseguir un traductor que hable ruso y chino? No debe ser tan fácil, ¿no? Entonces imaginemos que utilizamos dos traductores. Un traductor que habla ruso e inglés y un traductor que habla inglés y mandarín. Y entonces ahora sí, el traductor que habla ruso, el equipo que habla ruso, habla con el traductor ruso inglés, y ese ruso inglés habla a su vez con el traductor inglés mandarín y el traductor inglés mandarín habla con el equipo chino. Fíjense que esta comunicación ha necesitado solucionar de alguna forma con una puerta de enlace, un gateway. Hemos necesitado alguna puerta de enlace para poder poner a hablar dos equipos que de por sí no hablaban. Ese es uno de los riesgos que se tiene cuando se tienen idiomas privados. Lo más normal entonces es, al chino no le gusta hablar inglés porque él habla mejor en mandarín. Al ruso no le gusta hablar inglés porque él habla mejor en ruso. Pero fíjese que los dos eventualmente entenderse si hablan los dos en inglés. Ese hablar en inglés es lo que se refiere a un protocolo comercial. Entonces, cuando uno desglosa todo esto, uno entonces se encuentra con que la RTU o el PLC o el DCS habla con la red. Ese equipo, ese sistema de la red habla contra un sistema de monitoreo. ¿Qué está haciendo el sistema de monitoreo? Está verificando que cada equipo esté haciendo lo que se supone que hace. No me importa si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, pero me interesa que esté conectado y que esté funcionando. Entonces es Pérez presente, Martínez presente, Juan presente, Lucas presente. Y entonces lo que está haciendo es monitoreando. Pedro, te reporta. Llamé 3 veces a Pedro y Pedro no respondió. Primera alerta. Pedro, 3 veces más, Pedro no responde. Y entonces se empieza a ver un análisis, un sistema que está monitoreando cómo están las variables y si están o no respondiendo. La otra opción es los datos que sí respondieron a través del protocolo se mandan a través del sistema de control, de monitoreo, se guardan en la base de datos y se reciben en el sistema de manejo y se entregan a la base de datos. La información de la base de datos entonces se convierte en nuestra información que le presentamos al operador. Pero es posible que tengamos tantas variables que al operador lo abrumamos si le entregamos todos los datos. Y entonces hay un filtro, una cantidad de datos que se guardan en el sistema por si acaso para análisis posterior o para que el sistema la evalúe. Y el resto de información, digamos que la capa más liviana, se la entregamos al operador. Y vuelvo, utilizo un ejemplo de vehículos. Nosotros tenemos un vehículo, bueno, imaginemos que hemos tenido la fortuna de comprarnos un Lamborghini. Y entonces tenemos un Lamborghini Diablo. Y nuestro Lamborghini Diablo tiene un computador súper avanzado de diagnóstico de todo el vehículo. Sin embargo, ese Lamborghini súper avanzado al conductor le entrega lo mismo que lo que entrega el computador del Yaris. La velocidad, la presión de las ruedas, el nivel de aceite, el nivel de combustible, si está o no está cargando la batería y el nivel de temperatura o de presión del aceite. Fin, fíjense que la información que captura el Lamborghini es muchísima información, pero al operador le entrega estrictamente lo mismo que le entrega el Yaris. Entonces, cuando nosotros tenemos sistemas de control muy avanzado, no necesariamente significa que toda esa información vaya necesariamente a ir a dar al operador. Mucha de esa información va a dar al sistema de control para análisis posterior o revisión en caso de un daño, de una ruptura o de un incidente. Entonces, nuestro sistema SCADA captura mucha información, analiza muchos datos y los guarda en la base de datos. La base de datos, lo deseable es que la base de datos sea una base de datos comercial. Y aquí pongo dos ejemplos: la base de datos comercial de Oracle o la base de datos de SQL.
Esto es lo deseable. Yo, en la medida de lo posible, cada vez que se hace la ingeniería de un sistema SCADA, pues prefiero que el protocolo sea comercial, que las bases de datos sean comerciales, que las aplicaciones de SCADA sean abiertas y que la aplicación HMI sea web. ¿Por qué? Porque vía web significa que puedo verla con cualquier computador sin tanta exigencia. Y todo esto se mete en un esquema como este. Esto es lo que típicamente vemos, bueno, lo que típicamente esconde la pirámide del sistema SCADA. Aquí abajo no he dibujado la capa completa, pero aquí están conectados, obviamente, todos los instrumentos. Todos los instrumentos, las válvulas, las RTU, perdón, las válvulas, los manómetros, los termómetros, toda esa información que se conecta a los diferentes dispositivos aparece aquí. Entonces, toda esa instrumentación se conecta a un PLC. El PLC se conecta a través del sistema de comunicaciones. El sistema de comunicaciones conecta los servidores. Normalmente los servidores operan en un esquema de redundancia, pero hoy ya todo esto puede ser virtual. Entonces, todo este sistema opera y se conecta al sistema de comunicaciones. Y también puede suceder, permítame, les muestro aquí uno, muy atrás, pasó desapercibido, aquí está. También puede pasar que todo esto sea inclusive instrumentos que se conectan directamente con la red de comunicaciones del SCADA. Entonces tenemos que la instrumentación puede conectarse a través de PLC, pero eso es el esquema estándar. Hoy tenemos instrumentos que pueden entregar los datos directamente, por ejemplo, a la base de datos. Y entonces tenemos instrumentos que hablan directamente con los servidores, y los servidores directamente diagnostican algunos instrumentos sin necesariamente pasar por los PLC. Entonces, esta evolución de los sistemas SCADA hace que esta pirámide de la que hemos estado hablando no sea tan estricta, pero en términos funcionales, lo que ha logrado esta instrumentación es funcionar un sensor o un equipo con una función de control y lanzarlo directamente a la red SCADA. Cuando nosotros miramos esta pirámide, en esta pirámide, y les decía, vamos a volver a ella, algunos autores la presentan de forma distinta, pero esto es el esquema de control y el modelo de control que está tomando, digamos, espacio en el mundo, donde tenemos, por ejemplo, aquí toda la instrumentación y todos los elementos que controlan a nivel de SCADA. Aquí tenemos todos los elementos de PLC y todas las RTUs. Aquí tenemos todo lo que es la sala de control. Y encima de ellos, ¿qué hay? Pues encima de ellos están las dos capas de los que toman las decisiones. Imagínense que tuviésemos un sistema SCADA que le entregara los datos directamente. Permítame, me brinco de aquí. Imagínense que tuviéramos un sistema SCADA. Permítame aquí. Hasta. Me brinqué una. Aquí está. Entonces, imagínense un sistema SCADA que, como el sistema SCADA está monitoreando los instrumentos, imagínense que el sistema SCADA generara una orden de trabajo para que el instrumentista vaya a mirar un manómetro que no está respondiendo. Entonces, eso es la integración de las actividades del siguiente nivel. El SCADA no solamente está monitoreando las señales, sino que también está hablando con el siguiente nivel. Y el siguiente nivel es la capa de decisiones a nivel empresarial. Entonces, la capa de decisiones está tomando decisiones, por ejemplo, para mandar a facturación. Imagínense que tuviéramos integrado el SCADA para que las lecturas del medidor pasen directamente al SCADA, del SCADA pasen directamente al sistema de facturación, y el sistema de facturación lance directamente el cobro a los clientes. Y con esto también sabemos el estado del negocio. Entonces, tendríamos
un SCADA que habla con las siguientes capas. La siguiente capa que es el control comercial y la siguiente capa que es el sistema de control estratégico. Permítanme aquí, cuando el instrumento pasa de frente al SCADA, entonces se pierde el control. No. En estos casos lo que se desea es que si el instrumento habla directamente con los servidores de SCADA, en términos estrictos, siga funcionando la misma estructura piramidal que tenemos. Es decir, aunque el instrumento habla directamente con el servidor de SCADA, el instrumento tiene, digamos que dos funciones embebidas en el mismo cuerpo. Una función de instrumentación propiamente dicha y una función de comunicaciones propiamente dicha. Fíjense que ahí están dos elementos, pero adicionalmente a estas se le pide que el instrumento tenga algún nivel de diagnóstico. Lo que el PLC hacía, ahora le toca hacerlo al propio instrumento. Es decir, como que el instrumento está autoconfigurado. Por acá me preguntan los sistemas Fire and Gas. Y bueno, voy a brincar. Bueno, aquí me preguntan antes que qué es la IEC. No es un sistema IEC. El IEC es una organización, es la Comisión Electrónica Internacional. Es decir, es como la ISO, pero de la electrónica. Ahí se sacan las normas, los estándares y todos los protocolos que deben cumplir los elementos electrónicos. Entonces, la IEC establece normas que los elementos electrónicos deben cumplir. Ahora, ¿qué tan conveniente es tener todas las variables de campo dentro de, por ejemplo, el sistema SCADA del sistema de Fire and Gas? No. Y permítame, me devuelvo a la pirámide que sabía que la iba a usar. Por aquí está nuestra pirámide. Aquí está la pirámide en blanco y volvemos a ella. Permítame, cargo mi presentación otra vez y ponemos. Cuando nosotros hablábamos del sistema SCADA, hablábamos de que el sistema SCADA es una estructura piramidal que se va moviendo en la línea del control y esta es la línea, esta capa es la capa del SCADA. Tiene instrumentos de campo, concentradores de campo, elementos de la base de datos y le entrega la información a la jerarquía más alta. Ojo, pero esto es una pirámide, no es esto es una pirámide, no es un triángulo plano. Es decir, esta capa es la capa que se llama SCADA, pero esta capa que está al lado, esta capa que también crece igualito, es la capa del sistema de Fire and Gas. Es decir, aquí hay instrumentos, pero del Fire and Gas, controladores, pero del sistema de Fire and Gas. Aquí hay base de datos que almacena la información, pero del Fire and Gas. Es una pirámide y tiene tantas caras como la necesiten o como se requiera, dependiendo la normatividad de cada país. Y esto, aquí estamos hablando solamente de dos caras. Una cara en la que esté la SCADA, los instrumentos del proceso. Hay una cara de la pirámide donde está todo el ejercicio de Fire and Gas, pero hay otra capa donde está todo el sistema de parada de emergencia. El sistema de parada de emergencia es otra cara de la pirámide. En esa cara hay instrumentos de la parada de emergencia, hay sistemas de comunicaciones de parada de emergencia y hay PLCs de la parada de emergencia. Y hay una base de datos de la parada de emergencia. Ahora, aquí me comentan, ¿cómo hacemos para cambiar un PLC defectuoso sin modificar el programa? Bueno, dependemos de lo que usted haya comprado. Recuerden que por aquí habíamos visto una capa, esta diapositiva, y en esta diapositiva decíamos que hay PLCs tan económicos como este, que cuesta $1,000, y tan costosos como este, que empieza en $45,000. Cuando tenemos un PLC, el PLC puede ser como un computador Windows. Imagínense un computador Windows. Se te dañó el computador anterior. Si no tienes copia de seguridad, lo sentimos, se te perdió todo. La otra opción es que tú tengas un computador que tenga la información en la nube y que tengas esto sincronizado con alguna especie de servicio. Y que cuando ese computador se te dañe y pongas otro y tú le digas, este nuevo computador reemplaza al computador que se dañó número tal, entonces la nube descarga y actualiza. En los PLCs de seguridad como estos de RTP Corp, la cosa va mucho más allá. Imagínense que este PLC de RTP Corp
se conecta a la red y todos sus compañeros de la red saben qué hace él. Es decir, es como si todos los jugadores de fútbol supieran qué hace cada jugador. El 9 es el que va del lado izquierdo, el 10 es el central, el 11 es el puntero, el 1 es el arquero, el 4 es el defensa, el otro es el lateral. Y en el momento en que cualquiera de estos se lesione, imagínense que se lesiona cualquier jugador y yo tengo un único jugador abajo en la banca. Ese único jugador de la banca yo le pongo la camiseta que yo escoja y él reemplaza en automático al jugador que se lesionó. Cuando se tienen PLCs, digámoslo así, ordinarios, todo ese trabajo le toca hacerlo a ustedes como ingenieros, a ustedes como programadores o como mantenedores del sistema. Pero si lo tienen en un PLC de alto nivel, el PLC nuevo aprende del PLC viejo y aprende de la red. Eso obviamente cuesta más, pero por ejemplo en una planta nuclear tú no puedes apagar la planta nuclear para cambiar un instrumento. Y entonces todos estos elementos, aparte de que son certificados para operar de forma continua durante mucho tiempo, son también elementos que tienen una función adicional que se llama hot swappable, que traduciría intercambiable en caliente. Los sistemas SCADA pueden estar hablando con otra capa. Recuerden que esto es una pirámide y que en esa pirámide, aquí está mi lápiz. ¿Dónde está mi lápiz? En esa pirámide tenemos con que esta capa es la capa de la SCADA. Pero fíjense que podemos tener una capa adicional por acá, una capa adicional, y esa capa adicional estar, por ejemplo, hablando del GIS. Entonces tenemos una capa del sistema de información geográfica, una capa del sistema de parada de emergencia, una capa y una capa de cada cosa. Entonces el sistema SCADA es una de las tantas capas de los sistemas de control y de los sistemas empresariales. Fundamental que el sistema SCADA tenga alarmas, que el sistema SCADA tenga tendencias, que el sistema SCADA tenga reportes, que el sistema SCADA tenga control. Pero todo esto es parte de un enorme sistema que está conectado entre sí. Señores, me quedan poco más de un minuto. ¿Cómo se manejan las falsas alarmas? Las falsas alarmas se manejan dependiendo de dónde se generen. Las falsas alarmas pueden generarse arriba en la capa del operador o pueden generarse bien abajo en el instrumento. Mientras más abajo se genere la falsa alarma, más difícil de diagnosticar es. Pero los nuevos sistemas SCADA, los modernos sistemas SCADA, son capaces de evaluar y determinar inclusive si un instrumento está operando mal. Porque como les decía, por allá cuando hablábamos del diagnóstico y selección de PLCs, el PLC puede diagnosticar si el instrumento está mintiendo. Claro, para eso necesita tener un protocolo como Profibus. Entonces, con un protocolo como Profibus o protocolo HART, puede determinar si el instrumento está teniendo algún tipo de problema. Y los nuevos sistemas SCADA tienen una función adicional que se llama analítica, y la analítica revisa si una variable dejó de reportar y si cuando regresó descalibrada. Y es capaz de analizar, bueno, los nuevos sistemas tienen una función que se llama DBAP, por ejemplo, y DBAP es aplicación de desviación de variable. Y en la aplicación de desviación de variable dice qué tan equivocado puede estar un instrumento. Y como les mencionaba, el SCADA puede hablarse con el SAP, con el Máximo, con el Oracle y generar una orden de trabajo para que el instrumento sea calibrado de nuevo. ¿Se pueden conectar los medidores de diafragma, los residenciales al SCADA? Es conveniente, por supuesto. En la ciudad de Verona, en Italia, se hizo un programa piloto en el 2000, no me acuerdo bien, fue como en el 2012, y tuvimos la oportunidad de asistir. La lectura del sistema SCADA la realizan desde un vehículo. Imagínense, no es exactamente SCADA, porque finalmente yo no voy a cortar el gas de forma remota, pero sí puedo hacer todo el ejercicio de telemetría y diagnóstico. Entonces imagínense que en ese sistema todos los medidores tienen
una conexión, no es exactamente Bluetooth, porque el Bluetooth es muy vulnerable y muy poco seguro, pero tiene una conexión similar a la Bluetooth. Y el lector, Dios mío, el operador de campo que tiene que ir a hacer las lecturas de todas las residencias, viaja literalmente en un vehículo que está conectado. Bueno, el vehículo es un vehículo ordinario, pero él tiene una computadora, un handheld, y el handheld está conectado a la SCADA mediante una red celular, y mediante este protocolo privado que les digo, que es parecido al Bluetooth, se habla con todos los medidores de la cuadra, y entonces lee todos los medidores, y el medidor que le dé una señal de alarma es al que le mandan a hacer un análisis. Es decir, ese medidor que no quiso reportar o que se reporta a sí mismo como algo me pasó, a ese medidor es al que la persona, el que va a ir caminando y haciendo el recorrido, va a ir a visitar. Y eso es muy bueno, porque fíjense que estamos minimizando tiempo y aumentando la seguridad. Uno dice, pero ¿qué tanto tiempo le puede tomar a una persona ir y leer todos los medidores de una cuadra? Sí, leer un medidor, dos medidores, tres medidores, pero es que hay ciudades que ya tienen miles de conexiones, y con miles de conexiones por leer y con la intención de leerlas todas cada mes al menos 2 veces, es mejor que se automatice. Señores, mi tiempo en la presentación ha concluido. Espero, bueno, sé que nos quedarán muchísimas preguntas. Como les decía, es la introducción al sistema SCADA, y es una de las tantas charlas que espero que tengamos respecto a este tema tan apasionante, tan interesante, porque tiene muchísimo que analizársele a cada capa. Pudiéramos tener un seminario estrictamente sobre selección de PLC, pudiéramos tener un seminario más avanzado que el de ayer acerca de la instrumentación, y por supuesto acerca del sistema SCADA, lo que es la capa superior de base de datos y de HMI, pudiéramos tener muchísimo más tiempo que dedicarle a esos temas. Señores, muchísimas gracias. Les dejo la información de el instituto. Por favor, cualquier información, aquí están nuestros WhatsApp, nuestros datos, para que por favor se comuniquen con nosotros. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta pronto.